días, mi nombre es Vladimir Quines Cárdenas, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería en el Colegio de Ingeniería Industrial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy vamos a exponer este tema, el cual son los circuitos en serie. Para empezar a hablar de los circuitos en serie necesitamos conocer tres conceptos muy importantes dentro de la electricidad, las cuales son el voltaje, la corriente eléctrica y la resistencia eléctrica. El voltaje podríamos decir que es una magnitud física, la cual vamos a poder medir la diferencia de potencial eléctrico o la tensión eléctrica entre dos puntos y es medible mediante un aparato llamado un voltímetro. Después de ello tenemos la corriente eléctrica, la cual, si bien se define como el flujo de carga eléctrica que atraviesa un material conductor durante un periodo de tiempo, sus unidades son los coulombs. Y pues por último vamos a hablar de lo que es una resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es una fuerza que rechaza o se opone a los electrones que se desplazan en algún material. Esta resistencia eléctrica es importante en la electricidad ya que nos ayuda a controlar el voltaje y la corriente eléctrica en un conductor. Vamos a hablar también de dos conceptos muy importantes, los cuales son la corriente alterna y la corriente directa. En la corriente alterna se denomina como una corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. Como podemos apreciar en la esquina superior derecha y en la esquina superior izquierda tenemos dos diagramas en los cuales corresponden a la corriente alterna, la cual, como podemos ver, tiene una variación cíclica en cuanto respecto al voltaje y al tiempo. Y pues en la corriente directa vamos a denominar la corriente directa a una corriente producida por generadores que mantienen sus terminales en el mismo tipo de electricidad, positiva y negativa, por lo que al conectarlos en un circuito la corriente va a fluir en un mismo sentido. Vamos a hablar también de la ley de Ohm. La ley de Ohm es un principio que afirma que la corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia siempre y cuando la temperatura se vaya a mantener constante. Y pues para calcular esta fórmula nos dice que la intensidad de corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Y por último vamos a hablar de la potencia eléctrica, la cual es un concepto que nos dice que es una proporción por unidad de tiempo o ritmo, con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico. Es decir, que la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. Bueno, un circuito en serie se va a caracterizar por tener una única ruta de flujo de corriente. Solo hay una forma en la que la corriente puede fluir, no hay rutas alternativas y esto hace que sea un circuito en serie. Como podemos apreciar en el diagrama de aquí, de esta parte, de la parte superior derecha, tenemos un circuito en serie, ya que el flujo de corrientes únicamente va a tener una sola dirección y va a regresar al mismo punto en el que estábamos. Tiene tres resistencias, pero solamente existe un flujo de corriente. Bueno, la corriente va a ser la misma en todos los puntos. El voltaje va a ser la tensión aplicada al sistema, será igual a la suma de las caídas de tensión en cada elemento del circuito. Y la potencia, pues la cantidad total de potencia presente en un circuito resistivo dispuesto en serie, va a ser igual a la suma de las potencias de cada resistor en serie. Bueno, en cuanto a las fuentes conectadas en serie, cuando dos o más fuentes se encuentran conectadas a una serie, el voltaje total va a ser igual a la suma algebraica de los voltajes de fuente individuales. Y las fuentes con polaridades opuestas tienen voltajes con signos opuestos. Y los voltajes que están en la misma dirección en cuanto a sus polaridades van a tener el mismo signo. Bueno, asimismo vamos a hablar de dos conceptos muy importantes, los cuales son la ley de Kirchhoff. Bueno, esta tiene dos enunciados, la cual nos dice en el primero que la corriente entrante de un nodo es igual a la suma de las corrientes salientes del mismo nodo. Se puede generalizar que la primera ley de Kirchhoff diciendo que la suma de las corrientes entrantes a un nodo son iguales a la suma de las corrientes salientes. Y pues la número 2 nos dice que en un circuito cerrado la suma de las tensiones de batería que se encuentran al recorrerlo siempre serán iguales a la suma de las caídas de tensión existentes sobre los resistores.